Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema para esta semana, pues lo vamos a desarrollar y lo vamos a dividir en 3 programas. Y va a ser basado en los ángeles buenos, ángeles malos. Los ángeles. Desde el catecismo, fíjate, hay temas muy delicados que son dogma de fe, verdad que no puede ser negada. El tema de los ángeles, en el catecismo numeral 328, a partir de ahí, 328 y siguientes, nos hablan de los ángeles, buenos y malos, y su trabajo, su función, etc. Y lo baso en el catecismo porque es un tema muy delicado, que no lo podemos tocar de manera personal o porque por adivinación, superstición, por religiosidad popular, que es muy aplaudida por la iglesia, eso de la práctica popular en las comunidades, los pueblos. Pero los ángeles, fíjate, los ángeles, ¿qué pasa con los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Habla la Biblia de los ángeles? Porque este tema, igual que otros, que son dogmas de fe católica, una verdad que no puede ser negada, pues es un tema de discusión entre los hermanos esperados. ¿Pero está en la Biblia? Sí. Y fíjate, la carta de los Hebreos, desde el capítulo 1, fíjate, yo creo que los primeros 4 capítulos, los primeros 3 capítulos son dirigidos específicamente a los ángeles. Nos aborda este tema de una manera maravillosa. Jesús no dejó de mencionar los ángeles que le sirven al Padre día y noche, que vendrán con Él entre las nubes de los cielos, que vendrán con Él a juzgar las naciones. En fin, como en el Antiguo Testamento, Abraham, Lot, el hijo de una viuda, o sea, hay una participación siempre en lo que es el poblado de la Biblia, en la palabra de Dios, hablándonos precisamente de este tema, de los ángeles, la existencia de los ángeles, una verdad de fe, como ya he dicho. Y comienza el numeral en el catecismo de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles? Fíjate lo que San Agustín dice acerca de los ángeles. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Nosotros, los seres humanos, nos hacemos la imagen de los ángeles con alas, con un cuerpo, como nosotros. Pero los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus. Usted dirá, pero ¿y qué pasa en el Evangelio de San Lucas, cuando un ángel llamado Gabriel se le aparece a la Virgen María para dar la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios? Bueno, puede ser que en ese momento el ángel Gabriel, que es espíritu enviado por Dios para manifestarle a la Virgen María el propósito salvífico de Dios para traer al Hijo de Él a la tierra, tomara la imagen para la Virgen, la imagen de un cuerpo, porque tenía que manifestarse, tenía que dialogar, tenía que conversar con la Virgen María y por eso adopta un cuerpo. Pero los ángeles, hermanos y hermanas, es bueno saber, son espíritu, no poseen cuerpo, no tienen materia. Si ellos tuvieran materia como usted y como yo, entonces los ángeles podríamos decir muy bien que murieran. Pero ellos no mueren, no son corporales. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Ya he leído, según San Agustín, son seres espirituales que son llamados de acuerdo a su oficio, no su naturaleza. Recuerda que hay principados, dominaciones, querubines, serafines, arcángeles. Estos han sido creados por Dios Padre para diferentes funciones dentro de lo que es el ámbito celestial, llámese el cielo, y también el ámbito terrestre, la tierra. Y entonces, cuando nosotros nos cuestionamos acerca de la existencia, sí o no existen los ángeles, podemos afirmar en el Espíritu Santo de Dios que sí, los ángeles existen, han existido incluso desde desde antes de la creación del mundo. Recuerda que estaban construyendo el mundo cuando ya se decía y se lee en el libro del Génesis que todo se hizo para él,
con Él y en Él, para Jesucristo, y que los ángeles contemplaban. Bueno, se dice también en el Génesis que uno de los ángeles ha cerrado el paraíso. Fíjate que por la desobediencia, el pecado, conocemos la historia, el paraíso, el Edén, fue cerrado por los ángeles y que en la actualidad, hasta el día de hoy, son custodiados hasta el día de la parucía, del juicio final, donde Jesucristo juzgará a las naciones, etcétera. También ese es otro tema que conocemos muy bien. Y entonces, cada uno de los ángeles buenos, estoy hablando de los ángeles buenos, ofrecen un servicio, han sido creados para una función en particular. No todos hacen lo mismo, algunos son adoradores, otros son predicadores, ¿por qué no? Otros también son mensajeros, algunos sirven para la curación física y espiritual nuestra, porque ellos, los ángeles buenos, trabajan de la mano con Dios Padre para el bien nuestro. Fíjate, ellos podrían muy bien quedarse quietos, tranquilos en el cielo, pero Dios ha creado un gran número de ángeles para que vengan a la tierra con nosotros y nos ayuden entonces a la participación de nuestra vida, dándole el permiso a Dios a través de ellos para santificarnos. Y esta santificación se logra más fácil por la asistencia directa del ángel o de los ángeles en todo caso, pero cuando digo en singular, me estoy refiriendo a mi ángel de guarda. El ángel de guarda que muy bien nosotros recitamos de niño y que lamentablemente cuando somos adultos se nos olvida rezarle al ángel de guarda. Una práctica que deberíamos retomar porque es una práctica muy piadosa, muy sencilla, muy humilde, que funciona, que tiene eficaz, que tiene poder, porque mi ángel de guarda, dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día y no deja que yo me pierda en la vida. Entonces yo puedo muy bien hasta que muera, ya viejo, canuco, etcétera, recitar esta humilde oración, porque Dios ha querido darme un ángel, un compañero, un intercesor, para que no solo pida cosas buenas, sino que también me haga ver las cosas malas y los errores que yo he cometido o estoy cometiendo. Se llama conciencia, pero esa conciencia la trabaja directamente el Espíritu Santo a través, ¿por qué no?, del ángel de guarda. Ángeles buenos, estos ángeles buenos, que contemplan eternamente, constantemente el rostro de Dios. Es el Evangelio de Mateo que nos dice esas palabras. Los ángeles buenos, los que están en el cielo, contemplan eternamente el rostro de Dios. ¿Y por qué? Fíjate, porque son ángeles que están a las órdenes de Dios, atentos a la voz de su palabra, como dice el Salmo 103. Los ángeles, bueno, son muy obedientes. Papá Dios es quien los manda, pero ellos por amor a Papá Dios obedecen. Entonces, como en la serie se trata de ángeles buenos y malos, ahora tengo que decir algo. ¿Por qué el Apocalipsis habla de que una tercera parte de los ángeles han sido expulsados del cielo? También nos dice que hay un lugar, bueno, el Evangelio, que hay un lugar llamado Gehenna, infierno, que ha sido creado por Dios. ¿Para quién? ¿Por qué? Bueno, muchos han llegado a creer y a decir que Dios es muy bueno para crear un infierno. Si miramos algunos de los documentos y de las palabras de Sor Faustina, aquella vidente religiosa, que tuvo la visión de 3 lugares, de 3 espacios, el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando ella desciende en visión de la mano de Jesús, de la misericordia, al infierno, dice que ella no cayó muerta porque Jesús la tenía sostenida de la mano. Eso está en los libros, eso está en los documentos. Y dice que lo que sucede en el infierno es precisamente lo que Jesús dice en el Evangelio, el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de Dios. Sobre todo hay una total convicción de que jamás se saldrá de ese lugar y que las almas que están ahí serán eternamente atormentadas de acuerdo a los sentidos o al sentido que utilizó esa persona para condenarse y llegar a ese lugar. Y hay un olor muy desagradable de azufre y la santa recalca que hay cavernas, no sé cómo se dice,
cavernas, que hay lugares donde las almas son atormentadas y hay una oscuridad tal que no se puede ver absolutamente nada, pero que sin embargo los demonios que ya están ahí sí pueden verse entre sí. La Santa nos habla a nosotros de este lugar. El Apocalipsis nos habla de este lugar. Jesucristo nos habla de este lugar. ¿Y qué sucede? Que Satanás, Lucifer, y es bueno decir, ángel de luz, Luzbel, ángel de luz, era bueno. Era un ángel creado por Dios. Contemplaba la hermosura de Dios. De hecho, Luzbel, ángel de luz, un ángel bellísimo, que ahora es feísimo. Y él dice, la tradición de la iglesia nos enseña, y también el magisterio, también la Sagrada Biblia nos habla de que él no pudo aceptar que un día tenía que adorar al Hijo de Dios hecho hombre. Eso fue lo primero, la desobediencia. No es una serpiente, no es la manzana, no. Satanás, que Cristo reprenda, pasa al lugar del infierno y con él arrastra a los que con él estaban. Bueno, Satanás cae, pero no cae solo. ¿Por qué? Porque ya él tenía convencido a millares de ángeles que venían también tramando, tal vez, derrocar, ¿por qué no decirlo así?, a Papá Dios. El Papá Dios se da cuenta, tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, ejerce esa parte que le corresponde como Dios, y entonces lo manda al infierno. Lo manda, lo rechaza. Y de ahí entonces el interés de Satanás, de los demonios, que hablaremos de eso tal vez más adelante, el interés incansable, perseverante, sin vacaciones, de arrancar el alma nuestra de la mano de Dios, que es al que le interesa sobre todo, y llevarla al infierno, a la casa de Satanás. Ahora yo tengo que decir algo. Es más fácil salvarse que condenarse. Lo único que puede condenar nuestra alma es renegar absolutamente, radicalmente, antes de morir, de Dios. Si yo rechazo a Dios, rechazo su gracia, rechazo su existencia, bueno, no solo la existencia, porque ahí dice que hay gente que no cree en Dios, pero yo rechazo la salvación, yo la rechazo, yo en mis cabales, sin perder el juicio, el conocimiento pleno, entonces eso es lo que me condena, porque he dicho que es más fácil salvarse que condenarse, porque mientras yo viva, tengo la oportunidad de salvarme, de enmendar, de hacerlo mejor cada día, de buscar con hambre la gracia de Dios. Entonces, es como una madre en la tierra, que aunque su hijo sea, y escuchaba yo una salsa esta mañana, que narra muy bien esto que le voy a decir. Está la familia con aquel joven que vende droga, que usa droga, que está malherido, que está en el hospital, y dice la salsa que aún así, yo soy tu madre, somos tu familia y no te vamos a abandonar. Si eso lo hacemos nosotros, dice la Biblia, San Mateo, somos malos, cuanto más Dios. Entonces, no se trata, bueno, yo voy a vivir mi vida, voy a tener libertinaje, voy a pecar y luego antes de morir me voy a arrepentir. No, yo no he dicho eso. Pero Satanás, que está en el infierno, quiere llevarte con él ahí. Y fíjate, bueno, Sor Faustina, la Virgen María en Fátima, ha dicho, ¿cuáles son las almas que van al infierno? Aquellas precisamente que no creen que el infierno existe. Quise hacer un paréntesis para hablar un poquito de los ángeles malos, porque me quiero basar en esta serie más que nada en los ángeles buenos, pero hay que hablar de ellos porque ellos existen. Hay gente que no quiere hablar del pecado, del infierno, de Satanás. Hay que hacerlo para poder ver algunas cosas. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. O sea, Papá Dios los manda, pero ellos tienen inteligencia propia, voluntad propia. Son criaturas personales. Personales. ¿Qué significa eso? Cada una de ellas tiene su propia personalidad. Esto es maravilloso, esto es muy profundo y muy delicado, pero es muy bonito, muy hermoso. Y también ellos son inmortales, jamás van a morir. Los ángeles jamás van a morir, jamás, van a vivir eternamente. Y dice Lucas capítulo 20, 36. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Son perfectas. Aquí, por ejemplo, en la tierra no hay perfección humana como la hay en estas criaturas espirituales. El esplendor de su gloria da testimonio
de ellos. ¿De qué? De que son ángeles, que tienen inteligencia, que tienen voluntad, que vivirán eternamente. El libro de Daniel, capítulo 10, habla precisamente de eso. Cristo vendrá con todos sus ángeles, como dice el Apocalipsis, y él mismo también lo dijo en el Evangelio. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Como dice Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga acompañado de sus ángeles. Algunos textos bíblicos para aquellos que nos siguen, que no son católicos y quieren atacarnos. Le pertenecen porque fueron creados por y para Él, para Jesucristo. Por eso es que, bueno, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, la parte de Dios la queremos adorar, dice Satanás, pero la parte humana no la puedo adorar, yo soy superior. Claro, los ángeles son superiores a la parte humana, ya lo he dicho, pero en este caso a Dios le pareció bien hacerse como nosotros, como dice Pablo, en todo, menos en el pecado. Es hombre. Dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible, los tronos. Aquí vienen los tronos, las nominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Pablo habla a los Colosenses, capítulo 1, 16. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no son todos ellos espirituales, servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, dice la carta a los Hebreos. Lea la carta a los Hebreos, lea el catecismo a partir del numeral 328 y continuamos en el próximo programa hablando un poquito más de lo que son los ángeles buenos, ángeles malos.